Muy buenas noches compañeros. El día de hoy les voy a presentar la primera revolución industrial. Listo. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Se desarrolló entre 1760 y 1840, teniendo su origen en Inglaterra, extendiéndose posteriormente al resto de los países europeos, Estados Unidos y de otras partes del mundo. Inglaterra comenzó a experimentar una serie de transformaciones que cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad, transformando las técnicas de producción tradicionales y sentando las bases del actual capitalismo. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Ejemplos de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas. La revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos, como la existencia de combustibles como el carbón o el hierro. Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la revolución industrial surgiese, se desarrollase en Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. En este momento les voy a compartir algunas de las causas que impulsaron esta revolución industrial. Primero tenemos las causas políticas, que por una parte la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que se había desechado el absolutismo que se da en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. Luego tenemos las causas socioeconómicas, que por otra parte Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. El control del comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Este aumento de la población supuso a su vez un aumento de mano de obra disponible que no resultaba productiva en el campo, lo cual terminó provocando un importante éxodo rural, con el trasvase de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. Luego de esto tenemos algunas causas geográficas, como la existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. A partir de este momento, voy a explicar algunas de las consecuencias que nos dejaron la primera revolución industrial, que al igual que las causas llevaron a la revolución industrial, nos dejaron notar diferentes ámbitos. Pues en resumen, las consecuencias de la primera revolución industrial se pueden dividir en tres bloques. Primero que todo, tenemos la mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles. Ello incidió a su vez en que se produjese un aumento de la producción en diferentes tipos de productos, especialmente en el textil. Además, tenemos unos cambios en la estructura económica y en la sociedad.
Con la expansión de grandes centros de producción industrial se creó una nueva clase social, llamada el proletariado industrial. Las características de esos trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. En la aparición de esta clase y de sus peculiares condiciones de trabajo y de vida, podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. Además, como otra consecuencia tenemos el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial, este fenómeno se multiplicó posteriormente, al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías, aumentando la mano de obra de forma excéntrica. Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas conviviendo en espacios reducidos en un entorno donde los servicios como el alcantarillado o el acceso a agua potable eran deficientes y eso generó importantes problemas de salud. Además de esto, y a partir de lo anterior, vamos a destacar algunas de las características importantes de la primera revolución industrial con base en lo anterior. Tenemos gran aumento de la producción mecanizada e incremento de la productividad, gracias al avance de la tecnología, con la cual se generó mayor oferta, elevando la economía mundial. Cambios en la estructura social, la aparición de una clase como el proletariado industrial, expansión económica e industrial sin precedentes, importantes mejoras en los medios de transporte, fuerte aumento de la población urbana en detrimento de la población rural, cambios en el ámbito de consumo, transición del sector primario al sector secundario, sobre todo textil y metalúrgico, impulso del carbón como fuente de energía principal para el funcionamiento de la maquinaria. Además de esto, debemos destacar algunos de los eventos de la primera revolución industrial que consideramos más importantes, como la máquina de hilar, desarrollada en 1767, la máquina de vapor, que fue creada en 1769, los molinos de harina en 1780, el barco de vapor en 1787, el ferrocarril en 1814, la bicicleta en 1817 y por último la máquina de escribir en 1829. A partir de estos vamos a destacar los hechos que sucedieron con la que llevaron la primera revolución industrial a Colombia. La revolución industrial en Colombia comienza con la introducción del ferrocarril hacia finales del siglo XIX, pero los numerosos conflictos colombianos obstaculizaron en gran medida su desarrollo con los gobiernos liberales. En la década de los 30, el país entra en una época de modernización que fomentó el crecimiento de las ciudades al requerirse más mano de obra, pero comenzó a su vez el deterioro del campo en manos del latifundismo, el abandono de la tierra y otros factores. El desarrollo industrial llevado a cabo en Colombia no se dio al tiempo que en Europa por razones obvias de lejanía y de diferencia de mundos. Tras la independencia de Colombia, con las batallas que se libraron con el liderazgo de Simón Bolívar, la producción en el país continuó con la dinámica del viejo régimen, y grandes porciones de tierra se hallaban centralizadas en pocas manos de terratenientes. Durante casi todo el siglo XIX, Colombia no tuvo más de tres productos naturales que pudiéramos exportar. El café llegó avanzado ya en el último tercio, pero tuvo grandes ventajas como lo apropiado que es para tierras medias altas y que estas tierras no se llevaban en propiedad. De esta manera, el café empezó a ser significativo para la industria colombiana. El desarrollo industrial avanzó también a finales del siglo XIX, cuando se generaron vías de ferrocarril en puntos importantes del país, como la vía entre Bogotá y Santander y Bogotá y Buenaventura. Posteriormente, los efectos de la revolución industrial en Europa se vivieron en este país como receptora de tecnología nueva. Las maquinarias para la industria agrícola llegaron así como las maquinarias para la industria textil.
En general, la industria textil, agrícola y minera fueron las que se impulsaron, ya que demás industrias no son propias de Colombia. Y la industrialización dentro de las ciudades y la tecnología moderna como los automóviles o otros medios de transporte eran consumo a Estados Unidos y Europa. El impulso verdadero para Colombia se dio hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues el desarrollo tecnológico que se generó en esta se esparció por el mundo en el modelo de consumo global, especialmente en los países poco desarrollados como los pertenecientes a Latinoamérica. Este mismo modelo generó inversión extranjera dentro de América Latina, lo que promovió, por lo menos en Colombia, el abandono de la industria nacional a las manos de empresas extranjeras. La burguesía colombiana, quienes eran dueños de tierras y medios de producción, decidieron que era más rentable vender gran parte de la industria colombiana a tener que correr con los gastos que implicaba impulsar la industria.